Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros José Luis Freire, que es el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia de Santa Fe. Antes le llamábamos municipio común, ahora es más larga, más grande la tarjetita. Además, psicólogo de profesión, pero fue intendente de la ciudad de Venado Tuerto, una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, y está con nosotros aquí en el programa. Freire, bienvenido al programa, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Largo el título para la tarjetita. Sí, cortito y pegadizo, digo Sí. yo. Para que, no, bueno, en realidad cuando el gobernador nos convocó y como tenía previsto que nuestra tarea era fortalecer a los gobiernos locales, a los municipios y comunas, y había un rol clave en las políticas provinciales con los municipios y comunas, también obviamente en la relación con las entidades intermedias, con las instituciones, es que decidió poner ese nombre cortito y pegadizo para a la Secretaría. El para tema que abarque. es que naturalmente, digo esto para la gente de toda la provincia, en la Casa de Gobierno hay pasillos que son más utilizados que otros. El donde está Freire es el más gastado, porque ahí van todos los presidentes comunales, intendentes, van a hablar de plata, de fondos, de presentar carpetas o proyectos. No solo por los propios proyectos que tiene nuestra Secretaría o nuestro Ministerio, el de Gestión Pública, y que además, vale decirlo justamente, el gobernador nos ha dado muchas herramientas para poder acompañar y apoyar a los municipios, mucho más después del inicio de la pandemia, pero además le hacemos de interrelación a todos los programas que tiene el Ministerio de Infraestructura, Desarrollo Social, de Producción, para los municipios y comunas, también hacemos esa intermediación. Ahora, la pregunta es, ¿o tenemos buenos administradores o qué pasó? Porque yo me acuerdo que en el 2019 había un gran problema para pagar los salarios. No solamente eso, sino que también hubo escenarios donde municipios se retrasaron y mucho y otros que pagaban en forma desdoblada, empezando por Rosario. Y uno imaginaba, en un escenario en plena pandemia, el primer problema se iba a sentir a la hora de cumplir con esos compromisos. Pero también había una gran demanda de municipios y comunas de la deuda que tenía la provincia con ellos por obras menores y el fondo educativo, hasta tantas otras cosas. ¿Cómo estamos en materia de números con esos ítems que permanentemente han reclamado históricamente los intendentes y presidentes comunales? La verdad que muy bien, digamos, ¿no? En un contexto muy complejo, muy difícil. Hay que recordar que nosotros no arrancamos de cero, que arrancamos de menos tanto, porque por ejemplo, nuestra Secretaría en particular, cuando nosotros llegamos había una deuda que superaba los 4.000 millones de pesos a municipios y comunas, ¿no? Después los 6.000 en deuda de obra pública. Y esto no es por echarle culpas a nadie, pero es un dato de la realidad, de donde partimos, había que resolver esa deuda. Había municipios y comunas que no cobraban fondos que son coparticipables, que son obviamente asignados por ley, como es el de obras menores, que no cobraban desde el 2015, el 2016, 2017. Pareciera que pura y exclusivamente por su signo político, así que hubo que reparar toda esa situación. Y después hubo que reparar una situación también muy particular, administrativa, formal, de fondos que se debieran haber transferido en el año 2018, 2019 y no fueron transferidos. Por ejemplo, los saldos de coparticipación, ¿no? que los saldos de la coparticipación se transfiere cada 15 días, tanto nacional como provincial, y al fin de año se hace un balance y los municipios pueden tener un saldo positivo o un saldo negativo. Te puede haber transferido la provincia un poco más, un poco menos. Generalmente es de menos. Entonces, ese saldo que te queda a favor, rápidamente, en febrero, marzo, se transfería. Esta práctica se dejó de hacer en los últimos años y quedaron esos saldos que de hecho se transfirieron y fueron entre parte del incluir y entre fondos COVID que le dimos, que aportamos para afrontar y prevenir la pandemia, solamente la semana pasada transferimos 1.550 millones de pesos a municipios y comunas. ¿1.500 millones? Sí, a todos por igual, como nos pide el gobernador, y en el mismo momento 1.550 millones. Entonces, eso ha ido generando que no se diera esta dificultad. Cuando nosotros asumimos amenazas de paro en muchos municipios con paro, hubo un corte de la autopista, digamos, en el municipio de Coronda. En aquel diciembre del 2019. Después, en base a esta premisa que nos pidió el gobernador, administración, volcar todos los recursos posibles a los municipios y comunas. Así que bueno, fue dándose la posibilidad de transferir obras menores y ponernos al día, sumar el programa de atención a gobiernos locales o fondos COVID, como se conoce, que nos permitió transferir, sobre todo acompañar a los municipios y comunas en la pandemia, más ponerse al día con estos fondos
como son los saldos de coparticipación, como es el Fondo de Financiamiento Educativo, que le permite tener a los municipios un aporte constante y permanente mensualmente para poder tener políticas educativas locales. Así que, en ese sentido, los municipios y comunas, más después lo que aporta desarrollo social, lo que aporta producción, lo que aporta cada uno de los ministerios, hacen que los municipios tengan recursos de manera importante para afrontar lo que es la obra pública, lo que es... Fíjate que en un contexto de pandemia, este diciembre, este cierre de año, sí, no tuvimos dificultades en los pagos de aguinaldos, dificultades como muchos municipios nos a veces pasaba sobre los fines de año. Así que, bueno, mandato sí, del gobernador de fortalecer a los gobiernos locales y fortalecer a las comunidades y ponerse al día con todos. Esto es un pedido y cada vez que hemos pagado gastos corrientes, por ejemplo, algunas son para todos los municipios al mismo tiempo. Ok, quiero hablar específicamente del plan Incluir y el sí, ABRE, porque yo he escuchado dirigentes del socialismo que dicen, pero sacaron el plan ABRE y ahora pusieron el Incluir. ¿Cuál es la diferencia entre el ABRE, que era de la gestión anterior, y el plan Incluir de ustedes? El plan ABRE era un programa que creó el Frente Progresista en su momento, destinado a la ciudad de Rosario y Santa Fe, para la urbanización de sectores vulnerables o para políticas sociales y de inclusión. Fue extendido en algún momento a localidades parcialmente, porque no era siempre, a Santo Tomé, a Pérez y a Villa Gobernador Galvez. 5 ciudades de toda la provincia. De toda la provincia. Hubo un proyecto de ley presentado durante el 2019 y aprobado, donde amplían el plan ABRE a los municipios de la provincia. ¿Qué hace el gobernador? Dice, bueno, lo que nos parece correcto es que se amplíe a los municipios, pero queremos que también se amplíe a las casi 300 comunas que tiene la provincia de Santa Fe. Hay muchas comunas que están cerquita de ser ciudades. Sí. Así que la decisión que tomó el gobernador es que esto sea un programa, como en Obras Menores, para las 365 localidades de la provincia. Así que se hizo extensivo, se le dio un presupuesto de 4.000 millones de pesos al año y hoy tenemos proyectos de inclusión en las 365 localidades de la provincia presentados y en algunos ya en ejecución. Ahora, y en marcha. ¿Qué significa un proyecto de inclusión? ¿Qué tipo de proyectos gráficamente para Fundamentalmente, que la gente... todo lo que tenga que ver con poder fortalecer, sea obra pública, sea equipamiento, sea construcción de viviendas, pero que fortalezca cuestiones de oportunidades sociales, sea porque genero alguna infraestructura para emprendimientos, hago cordón, cuneta y pavimento, pero ese cordón, cuneta y pavimento tiene que ser para garantizar el acceso al centro de salud o a la escuela o a sectores vulnerables que no podemos urbanizar, que no se pueden urbanizar desde el gobierno local, digo. Entonces, el Incluir tiene esa finalidad. Arrancamos ya hace 15 días con la primera transferencia de más de 587 millones. Ayer estuvimos con el ministro Corach firmando ya en Villa Gobernador Galvez por 106 millones de pesos. ¿Y las obras quién las ejecuta o quién administra el recurso? ¿El municipio? El fondo va al municipio. Después, por supuesto, nosotros con desarrollo social, con el área de género, hay parte del Incluir, parte de ese presupuesto se vuelca para que lo puedan volcar a instituciones o entidades intermedias o clubes. Hubo una entrega importante a clubes. El área de género, la Secretaría de Género está financiando los puntos violetas con este programa, que obviamente también lo hace de la mano con los municipios. Pero fundamentalmente el grueso del recurso va a los municipios y comunas. Ellos proponen, nosotros aprobamos la viabilidad técnica y a partir de eso ellos ejecutan la obra. Lo ejecutan por administración o por licitación privada según el tipo de obra que sea. ¿Después se rinde similar a obras menores? Similar a obras menores. Se rinde, se certifica y se van entregando otras. Se le asigna un monto estimado al año. Hay municipios que no llegaron a presentar el año pasado porque lo hicimos muy sobre el final de año, arrancamos. Así que obviamente a ese municipio se le computa el del año pasado más este año, o sea que tiene esa posibilidad. Así que el Incluir es una herramienta de inclusión, de obra pública. También obviamente pensamos en este contexto de pandemia y sobre todo post-pandemia de generar empleo, claro, de que sea una herramienta central de generación de empleo. Así que premiamos o valoramos mucho las obras que generan empleo o que mueven la actividad económica local. ¿Hay una distribución
departamental o no? ¿O cada departamento tiene asignado un monto? Cada localidad tiene asignado un monto, ¿no? De acuerdo a variables que tienen que ver con la población, con la cantidad de NBI, algo muy parecido a cómo se calcula el obras menores. Y con respecto al tema de obras menores y al fondo COVID, que es lógico entender que muchos municipios y comunas dicen los fondos asignados, porque hay insumos, hay gastos que cada comuna tiene y municipio también. Los fondos COVID se distribuyeron durante todo el año pasado, gran parte del año pasado, en la pandemia. Tenemos dos maneras de distribución. Una distribución que se hace general, como se hizo la semana pasada, 167 millones de pesos de manera general a todos los municipios y comunas, obviamente porcentualmente. Y después de esos 167 millones de pesos, por ejemplo, cada municipio hace pedidos puntuales. Algunos porque tienen más operativos de control, porque tienen sus municipios o sus localidades están cercanos a una frontera provincial, entonces refuerzan los controles. Algunos porque quieren fortalecer su SANCO. Esto lo usaron mucho los municipios y las comunas el año pasado para ampliar su centro de salud o remodelar su centro de salud, o el propio SANCO de la localidad, también lo utilizaron para eso. Pero fundamentalmente lo han utilizado para lo que tiene que ver con tener más horas de control, de prevención, de cuidado, todo lo que tiene que ver con equipamiento o insumos para, desde los testeos hasta el equipamiento sanitario del personal, digamos, que trabaja en calle. Así que se ha utilizado fundamentalmente para eso y está en marcha, ¿no? Este año tenemos disponibles 300 millones de pesos. A ver, hasta ahora viene todo bien, porque yo escucho, la semana pasada giran 1.500 millones de pesos municipio y comuna. Están repartiendo plata por todos lados, a los proyectos, está todo bien. Ahora, yo he escuchado algunas críticas del departamento San Cristóbal, puntualmente, al senador y a algunos presidentes comunales, dicen, no nos pagan lo que nos deben. ¿Cómo es esto? Porque usted conoce, usted fue intendente hasta hace poco en Venado Tuerto por 2 periodos, o sea que conoce demasiado el otro lado del mostrador. Y también imagino que debe saber cuando no le pagan de la provincia cómo cambian los números de la administración. ¿Qué pasa con San Cristóbal o con algún distrito que dice, nosotros somos radicales y no nos mandan la plata? No, en particular, digamos, el departamento de San Cristóbal, que tiene las obras menores al día, y que está participando fuertemente en el programa Incluir. Por supuesto que en esto hay, y lamentablemente uno lamenta que en un contexto tan complejo, ¿no?, como vive nuestro país, no solo en el marco de una pandemia, en este momento en particular de la pandemia tan delicado y tan grave, en un momento tan delicado de la Argentina, donde los números de la pobreza y del desempleo son alarmantes, y la verdad que requiere un esfuerzo de todos, pero fundamentalmente la responsabilidad ejemplar que tienen cada uno de los que ocupamos lugares dirigenciales o responsabilidad en la función pública, de trabajar por resolver esos problemas. En el caso de Felipe, que es un senador, como otros senadores que nos traen propuestas, nos traen inquietudes, solicitudes, a veces eligen la cuestión más mediática, de pose, porque obviamente necesitan ser escuchados, necesitan decir, bueno, acá estamos y marcamos una diferencia. Pero la verdad, vi algunos gráficos que él presenta, digamos, sobre eso. Bueno, es contar la película en un fragmento y en un pedacito muy parcializado para tener esa cuestión de victimizarse. La verdad, yo no soy ni Omar tampoco ha elegido ese camino, nuestro gobernador, porque la verdad, si quisiéramos hablar de discriminación, la discriminación que se vivieron en estos 12 años fue alevosa, fue dramática. El gobernador, a nosotros claramente, digamos, cada vez que alguien desde nuestro espacio político dice, che, pero al final le están llenando de plata a los municipios, que el 70% son de la oposición. Y la verdad que el gobernador siempre dice lo mismo, digamos, nosotros no castigar a un intendente o a un presidente comunal con el envío de fondos que le corresponden o proyectos para acompañarlos, es castigar a las comunidades, es castigar a la gente, que era lo que nosotros defendíamos en su momento cuando yo pasé sin cobrar obras menores más de 6 años. Yo me fui del municipio... ¿Cómo? Y más de 6 años, ¿no? En Venado Tuerto. Y cada obra que no nos pagaban de obras menores, que insisto, no es un subsidio, no es un aporte voluntario, no es... Hay una ley de por medio. Hay una ley, es coparticipable. Obviamente, doy un ejemplo, nosotros presentamos y consensuamos con vecinales 84 cuadras de cordón cuneta en el 2016. Y nunca los pagaron, digamos. Y nosotros ahora apenas asumimos, se lo transferimos a quien ocupa
la intendencia de la ciudad y que ¿Qué claramente otro- dice, che, qué otro signo ¿cómo político? hago 84 cuadras con la plata del 2016 que obviamente le alcanza para hacer mucho menos? Entonces, ese castigo, que fue fundamentalmente a las comunidades y por una cuestión electoral, porque claramente no solo no había transferencia de fondos, sino que programas que existían, programas de salud, de desarrollo. Yo me enteré de un montón de programas que tenía desarrollo social cuando llegué a la provincia, porque jamás nos enterábamos, municipios de nuestro signo político, que existían esos programas sociales. Y hoy no hay programa de la provincia que no sea a partir de los municipios. O sea que en esto recomendarle a Felipe, pero en realidad es para todos nosotros y me incluyo a mí, no es un momento para poses electorales. Felipe tiene la puerta abierta, muchos de ellos, de los legisladores, participan en nuestras comisiones que votan y aprueban los proyectos de estos programas, ¿no? Porque tiene un sistema de participación de todos los espacios políticos y que todos evaluamos y aprobamos los proyectos en el caso de obras menores. Entonces, la recomendación es, hay muchísima gente que la está pasando mal, por lo sanitario, por lo económico, por lo laboral, por lo social en general. Nada, más que nunca los dirigentes tenemos que tener objetivos comunes y trabajar para dar respuestas a la comunidad. Hay un gobierno de la provincia que está respondiendo con recursos. Voy a dar un ejemplo concreto. San Jerónimo Sur, su presidente comunal preside el foro de intendentes y presidentes comunales radicales. Está cobrando obras menores 2021. 2021. Jamás se daba antes que un municipio cobrara sobre el mismo año. El intendente de Avellaneda, bueno, o lo que contaba de Villa Gobernador Gálvez Hacer, el intendente de Avellaneda teniendo la posibilidad de tener un plan de pavimentación que se acordó y se firmó en el gobierno anterior. Muchos de esos convenios se firmaron el 7 de diciembre, de 2019, o sea, 3 días de dejar. Y nosotros respetamos y cumplimos el pago de esas cosas y de esa obra, entendiendo que la obra es para la ciudad. Entonces, puedo entender que haya planteos políticos, que haya poses políticas, pero, insisto, es un momento para trabajar juntos. Las primeras 2 localidades que recibieron fondos del Incluir son Santa Fe y Rosario. Empezamos por ahí, entendiendo que es ahí la situación más acuciante, más urgente. Después, obviamente, seguimos con todo el resto de las localidades, pero sí que, nada, a trabajar juntos. Freire, muchísimas gracias Gracias por estar a ustedes con nosotros, por el tiempo, muy amables. Y nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo horario por esta misma señal.